Muchas gracias. Buenos días a todos. Únicamente para poner en contexto el proyecto de ley que se remite a las Cortes. Como saben ustedes, la percepción en los medios internacionales, en el G20, es que esta crisis es una crisis bancaria. La respuesta fue la modificación de la normativa internacional, Basilea III. La respuesta, a su vez, en la Unión Europea fue el paquete que se llamaba la CRR4, que contaba con una directiva y un reglamento. Nosotros, a finales del mes de noviembre del año pasado, aprobamos un decreto ley, aprobamos en primera vuelta el anteproyecto de ley que hoy traemos ya para su remisión definitiva a las Cortes, en las cuales el reglamento es de aplicación inmediata en España, pero teníamos que transponer la directiva. El Real Decreto Ley lo que hacía era incluir aquellas partes que era imprescindible que entraran en vigor el 1 de enero de este año, porque se veían afectadas como consecuencia del reglamento, que, como decía anteriormente, era de aplicación inmediata. Y ahora lo que hacemos es llevar a las Cortes el anteproyecto de ley, el proyecto de ley, que es un cuerpo único legislativo, en el cual se recoge toda la normativa en España en el ámbito de solvencia. Anteriormente teníamos una normativa muy dispersa, pero en este anteproyecto de ley, en este proyecto de ley, cuando tengamos la ley, ya tendremos, que además, como decía anteriormente la vicepresidenta, se va a tramitar por el procedimiento de urgencia, tendremos un único texto legislativo en el cual se recoge toda la normativa de solvencia aplicable en España, y que a su vez también subsume una parte importante del Real Decreto Ley que ya está en vigor. Las partes más relevantes del proyecto de ley es, en primer lugar, introduce los requisitos de funcionamiento de las entidades de crédito, así como los procedimientos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo. Entre las medidas más reseñables en el ámbito del gobierno corporativo, les señalo que se limita el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del Consejo de Administración y de consejero delegado, salvo que se autorice por parte del Banco de España. Se limita el número de consejos en los cuales pueden participar los consejeros en el sector bancario. Se limita la remuneración variable al 100% de la remuneración fija, salvo que la Junta de Accionistas autorice otro porcentaje que no podrá superar el 200%. Parte de la remuneración variable a determinada cantidad deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. Es decir, lo que se pretende aquí fundamentalmente es que si se otorgan bonuses, se otorgan primas, pues que también tengan en consideración lo que son los resultados futuros del banco. Se introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos. Se exige a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su Consejo de Administración. Se extiende a todas las entidades de crédito la necesidad de aprobar con carácter vinculante las políticas de remuneración, tal como ya habíamos hecho nosotros en nuestro código de buenas prácticas, que una de las recomendaciones iba en ese sentido. Y, en segundo lugar, se integran las funciones supervisoras en materia de solvencia del Banco de España en las obligaciones en esta materia de las entidades. Así se establece, por primera vez, la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un programa supervisor que incluirá la elaboración de un test de estrés. También se incorporan todos los nuevos requisitos de solvencia que quedan a decisión nacional, es decir, adicionales a los previstos en el reglamento de la Unión. La gran novedad aquí son los denominados colchones de capital, que en algunos casos quedan a la discreción del supervisor. Se definen los siguientes colchones de capital: un colchón de conservación de capital que dota una reserva de capital frente a pérdidas inesperadas. Un colchón de capital anticíclico, porque tradicionalmente se considera que las provisiones de la banca tienen un carácter procíclico y entonces se establece que sea en este caso anticíclico, es decir, que cuando las cosas vayan bien se incrementan las provisiones y cuando lógicamente en las épocas de dificultad se utiliza dicho colchón anticíclico. En tercer lugar, un colchón de capital para aquellas entidades que tienen un carácter sistémico y que pueden dar lugar a pérdidas especialmente notables desde el punto de vista de lo que sería una situación complicada de estas entidades y que pueden producir contagio al resto del sistema. Un colchón contra riesgos sistémicos que tiene por objeto reforzar la resistencia de las entidades ante riesgos de carácter macroprudencial. Otros requisitos de solvencia que ya se han empezado a aplicar en España a partir del 1 de enero y que es consecuencia de la aplicación del reglamento ha sido la elevación de los requisitos de capital hasta el 4,5%, nuevos requisitos de liquidez y la existencia de un ratio de apalancamiento, que lo que es en última instancia es el ratio del capital en relación con el activo total de las entidades.
En tercer lugar, en relación con el régimen sancionador, se incrementan las cuantías de las sanciones y se modifica la fórmula para su cálculo. Por último, se extienden las disposiciones en materia de supervisión y solvencia a las empresas de servicios de inversión y a los conglomerados financieros, en los cuales no solamente hay entidades de crédito, sino también de seguros o del mercado de valores. Por otro lado, y en colaboración con el Banco de España, se produce un cambio en la composición de la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, de tal forma que a partir de la entrada en vigor de esta ley, dicha comisión estará integrada por 11 miembros. Habrá un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, que será el Secretario General del Tesoro, uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 4 representantes del Banco de España, que mantienen la presidencia, ya que la presidencia la seguirá teniendo su gobernador, y 5 por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas, 3 designados por los bancos, 1 por las cajas de ahorros y 1 por las cooperativas de crédito. Y además se elimina todo tipo de remuneración existente en dicha comisión gestora. En última instancia, la razón fundamental por la cual se modifica la composición del Fondo de Garantía de Depósitos es fundamentalmente porque saben ustedes que desde el año 2012 el Eurostat lo ha incluido dentro del perímetro del sector público y las decisiones que se adopten tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos tienen repercusión en el ámbito del déficit público. Por otro lado, se adapta la normativa vigente para hacerla compatible con el reglamento de la Unión Europea en lo relativo a las participaciones preferentes. Aquí simplemente decirles que nosotros teníamos una normativa mucho más estricta en relación con la comercialización de participaciones preferentes, porque se acuerdan ustedes que hicimos modificaciones, como por ejemplo que el 50% al menos de una emisión de preferentes tenía que estar colocada entre inversores institucionales, o que la inversión mínima era de 100.000 euros, o que tenía que estar firmados de puño y letra del ahorrador diciendo que efectivamente conocía la complejidad del producto. Lo que ocurre aquí es que el reglamento era más, por decirlo de una forma, más suave que lo que nosotros teníamos. Entonces, lo que hemos hecho fundamentalmente es mantener esas condiciones desde el punto de vista de las exigencias de comercialización, de modo que si no se comercializa de esa forma no se tendrán los beneficios con los que cuentan habitualmente las participaciones preferentes. Y por último, ya simplemente comentarles, y esto es un cambio fundamental, que se extiende el régimen de no retención a no residentes a la emisión de deuda de cualquier tipo de sociedad española. Esto es fundamentalmente para favorecer que se puedan emitir títulos de renta fija como alternativa a los préstamos bancarios, como por ejemplo recientemente saben ustedes que hemos creado el mercado alternativo de renta fija, y para que se incremente el atractivo de este tipo de mercados, que vuelvo a decir es una fuente de financiación alternativa a la financiación bancaria, pues se elimina el requisito de retención en origen para no residentes, igual que ocurría ya, por ejemplo, en el caso de los bancos o en el caso de las entidades cotizadas. Con esto lo que se hace en última instancia, como decía anteriormente, es incrementar el atractivo porque se eliminan una serie de trámites burocráticos a lo que es la adquisición por no residentes de títulos de renta fija emitidos por cualquier tipo de sociedad en España.